Vamos a pensar México y vamos a aprender de todas las oportunidades que nos ofrece la vida. Benjamín Disraeli decía que habían dos tipos de naciones. Una nación que, bueno, hoy por hoy, desafortunadamente es la más pequeña en México, es minoritaria, que tiene acceso a bienes y servicios. Una de ellas culturales es tomar un buen vino. Y desafortunadamente hay otra nación que no tiene el poder de compra, ni las posibilidades, ni las oportunidades. Pero lo que un país realmente necesita es poder tener esta promoción social, es poder hacer que la gente que trabaja, que se dedica, que se esfuerza, que se prepara, pues tenga derecho y oportunidad a toda esta otra nueva nación y que para ello el país, obviamente, la apoye para capacitarse, nutrirse, tener salud, etc. Bueno, después de este importantísimo prólogo, porque hay que poner en contexto las cosas del país en el que nos encontramos, hoy vamos a tener como un buen viernes, vamos a hablar de hedonismo, pero no solo vamos a hablar, vamos a vivirlo en esta parte del estudio, esperemos que también en su casa. Hay muchas maneras. ¿Qué es esto del hedonismo? Vamos a empezar por ahí, pero antes primero, preséntense, es un gusto tenerlos aquí en Pensar México y, ¿por qué no decirlo?, en Vivir México. Bienvenido. Okay. Yo soy Jorge Trejo, soy Relaciones Públicas y Marketing de Casa Madero, la bodega mexicana más antigua y la del continente americano que fue establecida en 1597. De bodega de vinos. Bodega de vinos, un sí. poco. ¿Qué tipo de vinos? ¿Dónde se encuentran los viñedos? Bueno, los viñedos se encuentran en Coahuila. En México se produce uva para vinificar en 5 estados, es Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Baja California y Coahuila. Nosotros estamos enclavados en Coahuila y somos de las pocas bodegas que han prevalecido a través de la historia. Somos la bodega más... ¿Y tú a qué te dedicas? Solo relaciones públicas, pero ¿qué más? El área de mercadotecnia. Si no te vamos a cobrar aquí el comercial. El área de mercadotecnia también, tengo que ver con mucha relación con la producción. Muy bien, gracias. Y defendiendo al vino mexicano en general, no nada más a Casa Madero, ¿eh? Muy bien, eso es importante. Buenas tardes, hola. Mi nombre es Neftali Flores, soy sommelier del Hotel Presidente Intercontinental. Y bueno, estás en el restaurante Au Pied de Cochon, Au Pied de Cochon, sí. Y bueno, en el hotel tenemos la cava más grande de Latinoamérica, orgullosamente en nuestro país. Y bueno, manejamos vinos de todo el mundo. Y bueno, pues estamos aquí para hablar de este tema. Para la gente, para mí, para los que no sabemos mucho de esto, ¿qué es esto de sommelier? Sommelier, bueno, sommelier es el experto en vinos. Es la persona que sabe todo lo relacionado con los vinos, con los destilados, con puros. Si tú estás en un restaurante y además de asesorar al cliente, también platícanos de tu herramienta, tu instrumento. Bueno, este instrumento es un tas de vin. Este tas de vin es de origen árabe. Ellos originalmente en la antigüedad lo utilizaban para tastear o para degustar o checar o ver la calidad del café. Ellos checaban la calidad del café. Más tarde a alguien se le ocurrió, ya ves que los árabes invadieron Europa y básicamente España. A alguien se le ocurrió utilizar este instrumento para ver la calidad, para analizar la calidad de los vinos. Y bueno, en la actualidad este instrumento que se llama tas de vin es un distintivo del sommelier. Qué bueno, Juan Carlos entendió taza de baño. Dije, no, qué bueno, ¿qué pasó? Muchas gracias, bienvenido. Órdenes, sí. Por favor, Juan Carlos Reyes, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Platícanos de ti. Bueno, yo soy chef, me dedico a la gastronomía internacional. En este caso traigo algunos vinos de colección importantes, me he dedicado a la colección de los vinos y específicamente a la cuestión del maridaje de los platos con los vinos, que es una cosa muy importante, el saber combinar, porque normalmente el vino se degusta solo, pero la mayoría de la gente lo tomamos junto con los alimentos. Es muy importante tener el vino correcto con el plato correcto. Qué increíble, vas. Soy Arely Curiel, soy gerente de marca y sommelier en Bodegas La Negrita, empresa que se dedica a importar, distribuir, comercializar vinos. Y soy pues también sommelier, estudié Ciencias de la Comunicación, pero entré al mundo del vino y me quedé, y ya no me salí. Es apasionante el mundo del vino y detrás de cada botella hay un mundo de historias de terroirs, de todos los terrenos, de gran esfuerzo de los viticultores y pues acá estamos. Hoy vamos a empezar un poco con algo de filosofía, ¿no? Porque pensar México, por supuesto que tiene que ver con el buen vivir, pero ¿quién lo define? ¿Quién define que una botella, por ejemplo, he escuchado ya algunas historias de botellas que valen mucho porque alguien X
gran personalidad, creo que Petrus tiene una historia por ahí, se le ocurrió que era buen vino, ¿no? Pero ¿qué es para ustedes el placer? De hecho, compartir al público todos estos Epicurio, Aristipo, bueno, los grandes hedonistas de la historia, sobre todo hablaban del placer más que de los sentidos, del placer de razonar, de apreciar cada instante infinito de la existencia. Pero bueno, lo hemos entendido mucho como por el saber gozar y tomar. ¿Qué podrían ustedes decirnos con su experiencia? ¿Qué los llevó a esto? Juan Carlos, ¿qué es para ti esto del placer? ¿O qué no debería de ser? Y sobre todo ante la pregunta, sí, pero con moderación. Es lo primero que puedo querer poner en el debate. Bebe, pero con moderación. ¿Qué es esto de la moderación? Cada quien 40 segundos para luego entrarle a las bebidas y tener criterios de cómo apreciarlas. Bueno, yo creo que la moderación es algo que está muy de moda, entre otras cosas. La moderación es muy relativa, porque si algo tiene muy bello el vino es la beodez del vino. ¿Sí? Es un pequeño estado de felicidad, de concentración, de explayamiento de ideas. Pero una cosa muy importante es saberlo beber. Beberlo correctamente. Para eso existen los sommeliers que nos pueden explicar cosas desde el tipo de vino, desde el tipo de copa, desde los momentos, el tiempo adecuado para cada vino a la hora del día. Es una cosa que es sumamente importante. ¿El placer para ti qué es? El placer es poder conjugar todos los sentidos en un mismo punto. Hay gente que dice que el fin de la historia, de la vida, del ser humano es el placer, otros hablan de la felicidad, otros temas. ¿Qué es para ti todo esto? Y vamos a hablar de este tema de sí, pero con moderación. La moderación estriba en que sepamos disfrutar el placer razonablemente para que podamos nosotros vivir el momento a plena intensidad y no perder la relación de lo que vivimos. Para ¿Tú mí crees que todo está bien, pero con moderación? ¿Podemos hablar de un todo? Así es. Es que yo no, a mí me dicen sí, todo, pero con moderación. Ni modo que ames con moderación, no ama con todo. O sí, por favor, tortura, pero con moderación. Yo creo que hay cosas que no deben de ser con moderación, que la vida es para dar todo, pero yo creo que el alcohol sí es una de esas grandes cualidades que te ofrecen, pero que el que no sabe tomarla con moderación o en contra del exceso, lo que es un bien termina siendo un mal, eso sin duda alguna. Bueno, muy bien. Para ti el placer después de toda la experiencia. El placer. Bueno, antes que nada podemos definir que la labor o la intención del vino, decían los griegos que el vino era un regalo de Dios a los hombres para que ellos pudieran disfrutar la vida más intensamente. Ahora te voy a decir una cosa, el vino lo que hace, de por sí ya comer es un placer. El vino lo que hace es enaltecer el placer de enaltecerlo. Entonces, tú puedes comer un platillo maravilloso con un buen vino, olvídate, es una experiencia inolvidable. Hay países donde los niños están en la mesa con vino y hay otros donde menores de 18 años no deben de probar el vino. ¿Qué opinan al respecto de esto? Bueno, yo creo que siguiendo también un poco con lo que es moderación, tiene mucho que ver con dominio propio, con saber cuándo frenar, en qué momento frenar. Y esto, bueno, ya aplicado a la cultura de los niños, habría que saber en qué momento empezar a echarles a andar con la cultura del vino, porque esto en casos como México frena la cultura del vino, tenemos un freno en la cultura del vino por las costumbres heredadas de los niños, de los padres a los hijos, de que, bueno, se consume mayormente refresco, por ejemplo, y entonces si tú desde muy pequeños los instas a seguir adelante, a probar un poco de vino con moderación, sabiendo cuándo frenar, el dominio propio, creo que ellos van a adquirir esa cultura desde pequeños. Vamos a empezar, a ver, danos un cursito, ¿no? A ver, empiecen. Vamos, yo estoy aquí como hedonista, como sibarita para aprender. ¿Qué nos traes, sommelier? Bueno, el día de hoy si hay oportunidad, vamos a catar ¿De una vez? Unos vinos. A ver, vamos, explícanos, enséñale al auditorio de esto. Muy bien. Luego les vamos a mandar la cuenta a Casa Madero, al Sí, presidente, sí. porque hay que patrocinar Proyecto 40, que es un espacio de libertad. Y para que le expliques a la gente de distintos recursos qué tipo de vinos hay y cómo se puede gozar independientemente del poder, realmente del ingreso de cada ciudadano. Platícanos. Bueno, mira, te voy a platicar. El día de hoy vamos a degustar, si es posible, tres diferentes vinos. Primero un vino blanco, más tarde un vino tinto. Este vino blanco es Casa Grande Chardonnay, es un vino mexicano delicioso.
hecho al estilo de los grandes vinos de la Borgoña. Es un muy buen vino, yo pienso que les va a gustar mucho. En segundo lugar, vamos a hablar de un vino y vamos a degustar un vino español que se llama Callejo. Callejo es una bodega que se encuentra en la Ribera del Duero. Es una denominación de origen especial o particular en España. Este vino también es un gran vino, es un crianza, tiene una crianza en barrica de 12 meses, en barricas de roble francés. Y bueno, en este vino vamos a encontrar características y vamos a disfrutarlo ampliamente. Es un muy buen vino. Y en tercer lugar, vamos a degustar un vino espumoso, un champán francés, por supuesto. Se llama Néctar Imperial de Moët de Chandon. Este vino es un vino dulce, es un champán dulcecín y la verdad sumamente agradable. También pienso que les va a gustar mucho, ¿no? ¿Tú qué traes, Juan Carlos? Bueno, yo traigo un par de vinos de mi colección privada, que son algunos vinos muy interesantes. Aquí tenemos un Chateau Cheval Blanc, posguerra de 1945, de uva San Emilion, que son botellas que estuvieron guardadas muchos años en una bodega en Alemania. Ahora tenemos la ventaja de tenerlas aquí en México. Están en diferentes lugares, las presto para exhibición. Y aquí tenemos un de Romanée Conti, un Richebourg 1935, por supuesto. Es que siento que está más difícil que cargar un bebé. Sí. Sí, más o menos así es. ¿Cuánto puede costar una cosa así? Pues una botella de estas en una subasta puede comenzar en $1,500, $2,000, más o menos la subasta. Bueno, a ver, vamos a meterle en lugar de usar un léxico tan complejo, y yo soy el primero que caigo en el error al decirlo así, no porque la gente no entendamos, sino porque queremos aprender. Y la mejor manera de aprender es, como dice un gran premio Nobel en economía, diciendo las cosas de manera sencilla. A ver, no que si crianza y que el Bordeaux y que champagne, obviamente, porque en la región del champagne. Vamos a empezar. Llega alguien y dice, a mí me gusta este vino. Y yo no sé nada, ni tomé cursos, ni mucho menos, si no me gusta este otro. No, al final de cuentas, el placer tiene que ver con la subjetividad del ser humano y estoy equivocado. Y esto, como el arte, como la ópera y todo esto, tiene todo un proceso de aprendizaje. ¿Cómo me puedes a mí decir, mira, tu gusto, aunque a ti te guste cómo sabe este vino, al final de cuentas no es buen gusto, porque este tiene otras cosas? ¿Hay manera o al final de cuentas uno es el juez? Mira, en primer lugar, el mejor vino del mundo es el que a ti te guste, precisamente. Claro. Ahora bien, realmente no es nada complicado, no es cosa del otro mundo ni para extraterrestres, es para todo tipo de personas el conocimiento del vino. Por ejemplo, podemos, algo muy sencillo, en vinos blancos vamos a encontrar aromas y sabores de frutos blancos, de frutos amarillos, de frutos tropicales también. Vamos a encontrar en ocasiones cuando ha tenido un paso por barrica, vamos a encontrar aromas de maderas finas, aromas de vainilla. Ahora vamos a probar y enséñanos a todos a ver cómo tenemos que elegir un vino. A ver, vamos a suponer que una persona que tiene un ingreso al mes, para todo su presupuesto, 6,000 pesos mensuales. Muy bien. Recomiéndale cómo conocer un vino, qué tipo de vino, y vámonos al grano. Sí, bueno, yo les voy a recomendar a las personas que probemos los vinos mexicanos. Los vinos mexicanos son vinos de gran calidad, son vinos muy buenos. Tenemos el caso de Casa Madero, produce unos vinos maravillosos porque en el extranjero aprecian mucho nuestro vino. Aquí desafortunadamente no, y eso es un problema cultural más que nada, porque resulta que en el año 1592 aproximadamente, el rey Felipe II de España prohibió que se plantaran aquí en América y mandó a quemar los viñedos y bueno, eso nos ha privado durante muchas generaciones del placer de beber vino. Qué interesante lo que es el monopolio, ¿verdad? Las barreras de entrada. Sí, porque fíjate. Bueno, a ver, ¿qué vino le recomiendas entonces a esta persona supuesta? Por ejemplo, vamos a ver este vino, el Casa Madero. Mientras lo abres,
Juan Carlos, ¿tú qué Mira, nos querías yo decir? estoy de acuerdo y no en un sentido en que el vino es el que te gusta. Yo creo que a la gente también hay que explicarle un poco el porqué del gusto de los vinos. Yo como chef te preparo un plato. Número uno, algo muy importante del maridaje es el génesis del plato según el país. El origen del plato. Por supuesto, y el origen del vino también. Hay que tratar de maridear en la misma tierra, Es decir, si como mole, vino mexicano. de preferencia. Así Si es. vengo de rojo, vino tinto. No, no es cierto, no. Perdón, es solo para... Entonces, ¿Por qué? Esas Mira, son reglas frías que se han manejado. ¿No? de Sí, alguna manera. ¿Pero tienen algún pero- sustento al paladar? Entre la fuerza del platillo y el vino, se tiene que buscar un equilibrio para que te guste tu experiencia. O un contraste para que también sea agradable. Hay una Interesante. importancia como chef, ¿sí? Tú preparas un plato, ¿sí? Con una cierta calidad y de repente te dicen, y yo quiero tal vino, ¿sí? Porque es el que me gusta. Puedes decirle, a ver, momento, vamos a tratar de que pruebes este con esto, ¿sí? O sea, no es porque me gusta, hay ciertas razones de por qué. Son los taninos, es la acidez, son los contenidos del plato, ¿sí? Porque un vino, ¿sí? Con una acidez muy alta te mata los sabores del plato y al revés. Entonces no me voy a tomar este porque me gusta, este es porque es el que debo tomar con este plato. Exactamente. Además, yo creo que tiene mucho que ver con que en el mexicano no tenemos muy acostumbrado el vino al paladar, perdón, el paladar al vino, y entonces pues lo que pasa es que no me gusta el vino y generalizas con un vino al resto de los vinos y te pierdes la oportunidad de catar otro. Es bueno decir, me gusta, sí, por esto. O sea, me gustó, no me gustó, tiene estas Yo le características. veo, por lo que dice Juan Carlos, y coincido con él, de que hay grandes coincidencias, valga la redundancia de la palabra, con respecto al arte. Probablemente a todo el mundo le puede gustar determinada obra y a mí me gusta otra y mi valor Sí. subjetivo pues es legítimo. Sin embargo, así como con la música y con todo este tipo de cosas, hay que educar, hay que formar auditorios, hay que educar el oído, hay que educar el paladar, hay que aprender para que a lo mejor después de que tomaste todos este tipo de educaciones, llegues a la misma conclusión, pero ya puedas apreciar o depreciar, incluyendo la variable de mi gusto, Claro. ¿no? Porque en gusto se rompen géneros, pero por lo menos puedo apreciar o despreciar después de eso otro tipo de cosas. A ver, vamos a probar porque ya se me antojó mucho y vamos a... Muy bien, Con moderación, por favor. ¿eh? con moderación. Eso sí es muy Y importante. luego le vas a ofrecer a todos los colegas, ¿no? Claro Porque que sí. trabajan muchísimo aquí. Vamos Bueno, a ver. ya las personas se dieron cuenta de cómo se abrió la botella. Es algo muy sencillo. Necesitamos un descorchador, quitar el capuchón, sacarlo. Más tarde utilizar esto para darle vueltas y sacar más tarde lo que es el corcho. Hay que probar el corcho para ver. Hay que oler el corcho, fíjate, porque resulta que si tú no, tú puedes darte cuenta en el corcho de la salud del vino. Si el corcho huele a humedad, resulta que muy probablemente tu vino está acorchado. Muy ¿Qué probablemente. significa? Que significa que va a tener aromas y sabores desagradables y que no es recomendable beberlo. No porque te vaya a hacer daño, sino porque no es una experiencia grata. ¿Sí? Entonces, Bueno. primero lo descorchamos y olemos y sentimos y percibimos el corcho. Sí, Después, y bueno, paso número 2. Paso número 2, bueno, servir el vino un poco, solamente un poco, para poder catar el vino. Un vino se cata de la siguiente forma. Tenemos que utilizar Para poder los órganos, catar el vino, probarlo. exactamente, Evaluarlo. Evaluar el vino. Vamos a utilizar nuestros órganos de nuestro sentido, los órganos de nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato y finalmente el gusto. ¿Y el tacto? El tacto también lo vamos a sentir en la boca, vamos a sentir el grosor del vino, la densidad del vino. Y también el tacto tiene mucho que ver con el equilibrio, con el grosor del líquido. ¿sí? Bueno, El oído podemos entra, darnos ¿no? cuenta Claro, al en agitar el la chasquido de botella, las copas, por eso tienen que ser copas finas. podemos darnos cuenta al agitar la copa, cómo el vino se impregna en la copa. Y eso también nos da información acerca de qué tan denso es este vino, ¿no? Y a través de la vista podemos ver el color del vino. Pero por perdón, ejemplo. perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué me hace saber si es mejor o peor? Mientras más densidad, mejor. No. Dinos parámetros. No, Porque, mira. bueno, mucha gente ahí nada más lee y... Sí, hay vinos ligeros,
Hay Sí. vinos jóvenes para beberse jóvenes. Y hay vinos de guarda. Los vinos de guarda normalmente pasan un tiempo en barrica y eso hace que sean vinos densos. Además, se busca una alta concentración en el vino. O sea, uvas de gran calidad para producir un vino de gran calidad y que lo podamos guardar muchos años. Necesita tener por lo menos algo de densidad. Sí, por Si supuesto, porque un vino joven no para lo beberse contenido. joven, tú lo vas a agitar y va a bajar muy rápido. La adherencia va a ser mínima. ¿Sí? Ok. En el caso de los vinos que se pueden guardar mucho tiempo, tú agitas la copa y cae muy despacio y puede tardar minutos en caer. Es el caso de un Montón Rothschild o un vino de autor como el Alma de Tobía. Ese es un vino que se pasa mucho tiempo impregnado en la copa. Y eso es un sinónimo de calidad también. ¿Y qué significa vino de autor? Vino de autor. Es un vino donde el enólogo o el dueño del viñedo da lo mejor de sus uvas, lo mejor de sus barricas, lo mejor de todo, con el propósito de crear un vino de gran calidad. Un vino artesanal se llama. ¿Sí? Hay vinos que se... Entonces un enólogo es el que trata los vinos, ¿no? Y una El enoteca enólogo- es donde se conservan. Muy bien. Sí, el enólogo es la persona que está en el Que lo terreno, elabora. cuida las viñas, si hay riego por goteo, le da el riego adecuado, pesticidas si es que es necesario, y con el propósito de que las uvas tengan una buena concentración. ¿Sí? Perfecto. Eso es un enólogo, y también el enólogo tiene que ver en la crianza del vino, en darle la personalidad al vino. El enólogo viene siendo el padre de los vinos. El enólogo, y cada enólogo, hay miles de enólogos en el mundo, muchos muy reconocidos porque producen vinos de gran clase, de gran calidad. Ellos pues producen vinos maravillosos como lo que es el Vega Sicilia, donde ese vino, por ejemplo, pasa 5 años de guarda en barricas de roble. Y bueno, ningún otro vino del mundo hace eso. Solamente Vega Sicilia, 5 años en barrica, nuevas, 5 años en la bodega, en reposo. Y al 11º año es cuando ya se empieza a comercializar este vino. O sea, es un vino que lo puedes guardar muchos años. También tú mencionabas hace rato el caso del Chateau Petrus. Ese es un vino que tiene una concentración muy grande, además que está su microclima que existe dentro del viñedo, produce uvas maravillosas, el subsuelo, los minerales, todo lo que hay debajo del suelo. Todo lo que hay detrás de una copa de vino. Qué Sí, impresionante. no, Sí, es por sí, eso sí. es arte. ¿Tú Sí. cómo correlacionas esto del vino con la sensualidad? Bueno, yo creo que el vino, según el gusto... Después de 3 copas estás muy sensual. Definitivamente, Sí, por sí, supuesto, es lo que me maravilloso. refería en el primer tema que tocamos. La avidez del vino te abre muchas cosas. Te abre el sentimiento, te abre el ¿Pero es gusto. el alcohol en general? No, la avidez del vino. Sí. El vino en especial, si tú te tomas un tequila, la avidez es de un tipo, sí, es Claro. un poco más eufórica. El vino no, el vino la avidez es Te un poco sube más o te baja la romántica. presión, Es te pone- romántica. Es más lento, Sí, más es paulatino. muy ¿no? suave, muy suave. Y por supuesto, en una relación íntima entre hombre y mujer, el poder estar conjuntamente degustando una copa de vino es una maravilla. Ir O entre sintiendo- 2 hombres o entre 2 mujeres, cada quien su vida, ¿no? Así, por supuesto. Sí. Pero te da una intimidad, un bonding, como dicen los Claro, ir americanos. sintiendo conjuntamente esos vapores es una maravilla. Crea una atmósfera especial que hace que haya un momento especial entre esas dos personas o entre ese grupo de A personas. ver, ya sírvenos una Y copa a todos, es porque maravilloso. ya Lo que se pasa está- es que las copas Digo, no nos están queremos allá. poner íntimos, no lo tomes a No, mano. no. Lo más Yo sí bonito quiero del vino- cerrar un poco el tema de la untuosidad de la copa, porque también ahí ya te da ciertos parámetros para saber con qué platillo vas a degustar este vino. Si tiene mayor untuosidad en la copa, si tú ves que las lágrimas están escurriendo más lentamente, quiere decir que tiene mayor cuerpo, mayor estructura, y entonces lo vas a beber acompañado de un alimento más estructurado, independientemente si la carne es roja o blanca, que generalmente los ¿A platillos qué de te carne... refieres con un alimento más estructurado? Con más especies, condimentado, condimentos. un poco más graso, más condimentado, sin llegar a lo picante, tal vez. Hay solo ciertos casos específicos de vinos que sí soportan el picante, pero vamos, te va a dar el parámetro de con qué acompañar. Va Aunque muy bien eso. A ver. el picante excesivo te bloquea tus Sí. papilas gustativas y ya no disfrutas ni la comida ni el vino, mucho menos. Entonces, el picante excesivo no es bueno.
no es bueno. Para volver realmente esto un debate, me gustaría complementar la maravillosa forma en que nuestros amigos los sommeliers expresan técnicamente el vino, pero que a los que terrenalmente estamos atrás de una botella y que no sabemos de ella nos espanta. Yo creo que aquí es bien importante cuando ve uno el vino, la forma en que lo describió ahorita Neftalí es muy interesante. No hay que ver todo el cuerpo y la adherencia, pero lo importante cuando ves una copa de vino es que veas si es clara, transparente, si no le ves algo raro, si se te antoja tomarla. Cuando lo hueles también que te sea atractivo y cuando lo pruebas que te complemente la sensación. Entonces yo creo que aquí lo más importante y una cosa que hay que aprovechar es precisamente a que la gente sienta que el vino está aterrizado en la mesa, que no es algo extraordinario ni fuera de nuestras posibilidades y que los dioses lo consideraban como una bebida muy grata porque permitía precisamente enaltecer el placer. Que no es algo solamente aspiracional, es algo que puedes beber cualquier día con taquitos, con cualquier alimento cotidiano y mexicano, y que hay vinos equilibrados desde muy bajos precios, porque a veces tenemos el mito de que es que el vino equilibrado o redondo es muy caro, pero hay vinos equilibrados. Vamos a tenernos que ir a un corte comercial, pero dame un vino equilibrado, nombre y apellido. Bueno, Para la gente, repito, imagínate que a los que se dirigieron ahorita muchos candidatos, dicen abajo de 6,000 pesos el salario mínimo. ¿Qué vino lo recomiendas? no, un vino de entre 70 y 100 pesos. Tenemos vinos Emina, por ejemplo, que es un Ribera del Duero. Ya tiene 12 meses en barrica, 12 meses en botella. Tenemos Santa Digna, vino chileno, que también está en un parámetro de los 85 pesos. Tendremos un Finca El Portillo, que también está en ese rango. Y un vino de la Cuvée, que es mezcla, un vino francés. Vino de mesa, equilibrado Bichot. Bueno, hoy es un debate que nos hace pensar de otros temas, para también, gozar el Mundial, gozar las elecciones. Vamos a un breve corte comercial. Si usted se encuentra en su casa comiendo o donde se encuentre, esperamos acompañarlo ahorita después de este corte comercial con un vino. Regresamos.